Vamos, gracias a Dios por permitirnos un día más enseñar cosas profundas que la gran mayoría de los creyentes no conocen y no entienden porque no leen la Biblia, la palabra de Dios. El apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 2 dice cosas que ojo no vio ni oído yo. No han subido de corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Hebreos 11 dice que el que le busca a Dios cree que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. La fe es un elemento indispensable en la vida cristiana. Si yo no creo lo que está en este libro, no puedo ver el futuro. Y vivimos ahora, queridos hermanos, en tiempos difíciles como nunca antes. Y se están hablando cosas que van a suceder en el mundo, ya están ocurriendo en el mundo, lo cual ya Dios ha sido previsor y las ha colocado acá. Pero si yo no escudriño, no consigo. En Venezuela se dice: el que busca, encuentra. No, mejor dicho, lo dice la Escritura, no obviamente Venezuela, lo dice el Señor. Fíjense algo, la Biblia es el libro más traducido del mundo y el más leído también. En él están condensados en 2 tomos. No solo los estatutos y las leyes y preceptos divinos, sino las reglas morales y principios espirituales que rigen la vida del ser humano. Yo quiero que usted hoy pueda entender que usted tiene en la mano el mayor tesoro de erudición. Es la palabra de Dios, no la Biblia, la palabra de Dios. Una de las características de nuestro Dios como un atributo teológico es su inmutabilidad. Pocos conocen lo que es la inmutabilidad de Dios y la inmutabilidad de su palabra. Pues tanto en su esencia y naturaleza Dios es inmutable. O sea, Él no cambia. No cambia su ser ni ninguno de sus atributos, pues son infinitos, no sujetos a cambios. De hecho, esta inmutabilidad está revelada en la naturaleza de su nombre. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Le pido al Señor que usted tenga abierto el entendimiento, que usted pueda ver hoy la Escritura desde otra perspectiva, que tenga una cosmovisión más amplia del pensamiento del autor de las Escrituras. La inmutabilidad habla de perfección eterna. En su sentido bíblico, describe la naturaleza eterna e inalterable de Dios, lo cual lo distingue a Él como creador de todas las criaturas. En otras palabras, si podemos decirlo, Él no puede cambiar. No es que va a cambiar, es que no puede cambiar o mejorar. Porque primero que ese es el principio de la creación. Todo cumple un criterio. Y entonces, porque Él es perfecto, siempre es el mismo. ¿Ok? Entonces, por tal razón, Él mismo en su palabra advierte acerca de una cualidad intrínseca de su naturaleza eterna. Yo no cambio.
Yo no cambio, el Señor no cambió. Malaquías 13. Entonces, esta introducción nos va a llevar a nosotros a entender que así como Dios es eterno e inmutable, Él respalda su palabra, pues es eterna e inalterable. Usted tiene en la mano, en la Biblia, es la palabra de Dios inalterable y eterna. No hay ningún libro sobre la tierra, no hay ninguna doctrina sobre la tierra que esté sustentada por la eternidad. Es un autor, sino solamente la Escritura. Por tal razón, vemos que es eterna e inalterable en su esencia, propósito y promesas. Y de hecho Jesús advirtió, el Hijo de Dios dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Dios es antes que todas las cosas. Él diseñó todo para cumplir un propósito y revelarse a sí mismo a través de las Escrituras. Ahora, ¿por qué no pasarán? Pasarán los cielos y la tierra, mas su palabra no pasará. ¿Por qué no pasará? Primeramente porque es la palabra de Dios. No de un Dios, sino de Dios. Amén. Ahora, toda la Escritura contiene la esencia y el pensamiento de su autor. Y tiene una característica única: es inspirada por Dios mismo. O sea, no es que, como hoy vemos en TikTok, los grandes eruditos de TikTok, los grandes maestros de la palabra de TikTok, que cuestionan que la Biblia fue escrita por hombres y que tiene errores. Entonces no es la Biblia, no es la palabra de Dios. Porque si Dios dice que usted es un pecador y usted se va a morir si no acepta a Cristo, la palabra de Dios está fundamentada en lo eterno. Ahora, está condensada en un conjunto de 66 libros inspirados. O sea que los autores, los escritores, así como los grandes autores hoy, que tienen gente que le van dictando y ellos van escribiendo, luego vienen los correctores. A diferencia de esos libros, esto no tiene corrección. Nunca había una corrección en la Escritura, porque entonces no es Dios. Y ahora, también la Escritura, esto es considerada la autoridad de nuestra fe y la autoridad del creyente. Entonces nos vamos a 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 al 17 y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Luego dice: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios no es una lectura convencional. Ni siquiera puede estar en las mejores bibliotecas del mundo, porque es que nadie puede compararse con esto. Y lo podemos ver cuando en el templo de Dagón colocaron el arca a los pies de Dagón, dios filisteo, pensando ellos que el Dios de los hebreos era, bueno, un Dios. Y en la mañana siguiente, el pobre Dagón estaba de rodillas, ¿verdad? ¿Por qué? Era simplemente una estatua. Entonces, toda la Escritura no es un pedacito, no es algún versículo, no es algún librito, no. Toda la Escritura fue divinamente inspirada a hombres. La Biblia es clara. Fue inspirada a seres humanos, a personas. Hoy en día, voy a hablar yo como predicador.
Cuando yo voy a preparar un tema, ¿usted cree que yo me lo inspiré? Número uno, el título me lo da el Espíritu Santo. El desarrollo me lo da el Espíritu Santo. La conclusión me la da el Espíritu Santo. ¿Qué hago yo? Lo que hago es escuchar y escribir y redactar lo que papá quiere que nosotros prediquemos. Es como debe ser. ¿Cuál es la necesidad espiritual que tiene la iglesia? Dinero. No. Si la iglesia, si eso fuera solución, seríamos millonarios. Ahora, fue inspirada divinamente a hombre. Ahora, el término griego, voy a tratar de decirlo bien, Theopneustos, significa inspirado por Dios o insuflado por Dios. Cuando yo entiendo la profundidad de la escritura, Él la inspiró. Ahora, no nos preguntemos el cómo la inspiró. En términos humanos, no lo podemos definir, porque Él insufló su espíritu en el barro para crear al hombre y dar vida al diseño eterno del ser humano. Ahora, no podemos poner en duda de que Dios es su autor, porque si Él dice: y recibiréis poder, recibiremos poder. 2025 años después lo podemos ver. Y hablarán nuevas lenguas. ¿Hablamos lenguas o no hablamos lenguas? Muy criticado por los teólogos de TikTok. Sí, la gente más le cree más a los pastores de TikTok, a lo que hacen youtubers de TikTok que no saben nada de Biblia y jamás han visto una Biblia. Y critican a los profetas y a los pastores, a falsos profetas, falsos pastores, falsos. Y entonces, si nunca han leído un versículo bíblico. Entonces, Dios, como el autor, plasmó en la escritura su esencia y su naturaleza. Aquí dice quién es Él, y aquí dice que quiere Él de nosotros y cuál es nuestro destino eterno. La revelación supera lo racional. Por eso que la gente no entiende la escritura, porque esto hay que decir, lo dice 1 Corintios 2, 11 o 10, que el hombre, o 14, el hombre natural no entiende estas cosas. Verso 14, porque tiene que ser discernido espiritualmente. Entonces, discernir y comprender son cosas que difieren en concepto y funcionalidad. Entonces, lo escrito cobra vida cuando yo leo la palabra. Cuando yo leo esto cobra vida para mí. Y yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, Dios me hablaba con una Biblia en blanco. ¿Y sabe cómo me hablaba? Todo era la hoja en blanco, pero versículos en amarillo. Y era Dios hablándome. Y eso llenaba mi corazón y decía, wow, y lo entendía. No todos somos iguales. La inmutabilidad de la palabra. ¿Cuántos desconocen la profundidad de la palabra de Dios porque no la leen? Algunos que ni siquiera tienen una Biblia, tienen un teléfono. Resulta que el teléfono es impersonal. Cuando yo conozco mi Biblia, sé dónde tengo todo marcado. La he personalizado con mi necesidad o mi pasión por leerla. Y Jesús dice, escudriñad las escrituras porque ciertamente ya dan testimonio de mí. No dice, abre tu teléfono y búscate allí en la aplicación, la página tal. Sí, pero todo el mundo, no, yo tengo la Biblia en el teléfono, pero la abres. Porque que yo sepa, el teléfono es para llamar, aló, para ver Instagram y para ver TikTok. Para más nada.
porque eso es un teléfono, es la naturaleza del teléfono. Y queremos ver la Biblia en el teléfono, pero TikTok tiene ayúdeme ahí, como una seducción, ¿verdad que sí? Igual que el Instagram. En cambio, esta palabra, ella no te dice, ven, léeme. Porque cuando usted la abre, se conecta a tu espíritu. Por eso la Biblia dice eso. Útil, eficaz. Dios nos la da con un propósito. Para enseñar. ¿Enseñar qué? Valores que no te los da un papá y una mamá. Redarguir cuando estamos haciendo cosas cosas malas. Y sabemos que está mala porque tenemos conciencia. Para corregir nuestras conductas. Por eso vemos tanta gente afuera, muy mal testimonio de cristianos afuera. Y aquí adentro lo vemos como unos santos. Por allá afuera no se convierte en nadie por el mal testimonio de los cristianos. Para instruir en justicia. Cuando hemos sacado la justicia de nuestras vidas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el manual del diseño eterno. Este es el manual que Dios preparó para yo entender mi función dentro del reino, dentro del cuerpo de Cristo. El manual del autor detallado, comprensible, porque tengo el Espíritu Santo que me lo hace ver comprensible. Ahora, si Dios es inmutable, la pregunta teológica, si Dios es inmutable, ¿lo es su palabra? No, porque los teólogos de TikTok dicen que esto fue hecho por hombres y que tiene errores. Pero ya va. Esto es como decir que Dios no creó el universo o se equivocó cuando nos hizo a nosotros. Entonces Dios no se equivocó. Dios puso en nosotros una capacidad de comprender y no le dijo ni a la culebra, no le dijo a las matas y no le dijo al árbol de la vida. Cuidado con Adán y Eva. ¿Verdad que solo se lo dijo? ¿Verdad que no? ¿A quién se lo dijo? A Adán. No se lo dijo a la mujer, se lo dijo a Adán, porque Adán representaba al ser humano. ¿Usted se imagina cómo estaría ese árbol de la vida? No me toques. No te me acerques, porque mira que Dios, yo soy intocable, no puedes tocarme. El árbol de la vida jamás lo dijo. Porque el problema no era el árbol de la vida, el problema era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque transformaría la vida de un ser humano que fue creado con grandes expectativas para gobernar y sojuzgar la tierra en nombre del Creador. Así como Dios es inmutable en su esencia y atributos, lo es su palabra. De hecho, su autoridad reside en la verdad que proclama. Apréndase eso. Para que a partir de hoy usted tenga una cosmovisión diferente de la palabra de Dios. Porque es su autoridad, no el poder, su autoridad reside en la verdad que proclama. Satanás dijo, escrito está. Ya va. Tu interpretación es espuria. Entonces, es inerrante, pues es inspirada. Es como decir que usted cuando tiene un teléfono y una aplicación, usted no le da todos los accesos. No, una aplicación no se va, no, que se me metió en el WhatsApp, no, es que usted le dio acceso. Usted le abrió todos los permisos. Es inspirada, por tanto, basada y por cuanto tiene todas esas características, por cuanto está basada en la inmutabilidad de la naturaleza del autor. Es en la naturaleza del autor que inspiró. Significa que es eterna y es estable. No cambia, no muda,
No es como nosotros los cristianos que aplicamos la palabra según nos amanecemos hoy y manipulamos el contenido, ¿ok? Y pensamos que esa es la palabra de Dios. Cuando yo la manipulo a mi gusto, nunca cambia, pues a través de ella son revelados principios espirituales y la voluntad de Dios. No la permisiva. Ojo. Dios no tiene voluntad permisiva. Eso no existe en la Escritura. 1 Pedro 1:25 me enseña algo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Algo que, y Pablo lo dice, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. En la tierra de mi padre, por ejemplo en Italia, la palabra de un hombre vale más que cualquier cosa. En la antigüedad la palabra de un hombre valía. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, allá él le dice: pícame los animales mitad y mitad, voy a hacer un pacto entre ti y mí. Dios picó un pacto donde él unilateralmente decide bendecir a un hombre mortal. Y de paso le dice: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Cuando Dios te da una palabra profética, ¿tú la crees? ¿Por qué la crees? Cuando Dios dice algo en la profecía, ¿por qué tú lo crees? Mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra permanecer es una acción inalterable en el tiempo. No importa lo que pueda pasar, no importa que se caiga el cielo, las estrellas, la palabra permanece para siempre, porque si no la creación no pudiese ser sustentada. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si no, no podemos conocerla. Ahora, ¿cuánta Biblia usted conoce? Más allá de Juan 3:16 y más allá de la de los diezmos. Sí, porque ese versículo se lo sabe todo el mundo. ¿Cuánta Biblia tú sabes? ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿La de tu familia? ¿Sabes para qué estás en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu lugar y tu función y naturaleza en el cuerpo? La palabra tiene poder y autoridad. Es fiel en la esencia y propósito para la cual ha sido revelada. Entonces, una cosa es la salvación, vida eterna, y otra cosa es cuando la palabra se me revela y me dice para qué Dios me llamó en el cuerpo, para la iglesia. ¿Cuál es mi función? Si tengo ministerio, ¿cuál es el propósito? Se me revela a mí nada más. Entonces, hoy vemos en los maestros de la Biblia, en los grandes eruditos de TikTok, que nunca han visto una Biblia, que ellos dicen el pseudo pastor o el falso profeta o el falso apóstol, y no hay apóstoles, porque el último apóstol ni siquiera es Pablo, porque Pablo nunca caminó con Jesús. Y entonces le reconocían a Pablo el ministerio de misionero, pero no el de apóstol. Ahora, en el buen venezolano, ¿quién me quita a mí lo bailado? ¿Cómo usted en TikTok va a decir de mí que Dios no me llamó a ser apóstol? O Dios no me llamó a fundar una iglesia. O Dios, dime con qué criterio lo haces. Si tú no conoces al Dios que a mí me llamó. Porque ese es el problema que tenemos en la iglesia. Porque el Dios que a mí me llamó es el mismo suyo, pero al único que llamó fue a mí, no a usted. Él llamó a Moisés y Moisés era curioso. Sí, porque estaba
trabajando para el suegro, cuidándole las ovejas al suegro. Hasta que un día, después de 40 años, el Señor dijo: bueno, hoy me lo voy a revelar a este hombre. Voy a mostrarle el propósito. Y entonces, a lo lejos, se estaba incendiando un árbol en el desierto. 40 años, nunca sé que prendía una rama y no, yo acerquéme a ver lo que. Y cuando se acercó, escuchó una voz que decía: Moisés, quítate el calzado, porque en tierra santa estás. Pero como era más la curiosidad, no arrancó a correr. ¿Qué hubiera hecho usted? Mire, nos vamos al pire, decimos los venezolanos. Y entonces el Señor le dijo: oye, yo soy el que soy. Wow. Mire, las ovejas del suegro no dijeron nada. Ni el perrito dijo wow, 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 nada. Y la mujer de Moisés no apareció. Era Dios, la zarza y Moisés. ¿Qué quería el Señor? Darle el propósito de su vida. Y le dijo: te voy a enviar a mi pueblo y diles que yo soy el que soy. Los voy a libertar. ¿Cuál fue el problema teológico de Moisés? Lo humano, que siempre le metimos al llamado de Dios. Ajá, pero ¿cómo yo voy a llegarle allá a esa gente en Guatire? Y que es donde estamos saliendo nosotros. Y que me mandó me mandó un tipo, una voz que hablaba. ¿Me van a creer ellos? ¿Me van a creer ustedes que Dios me mandó a ustedes? Dime en nombre de quién yo voy. Dile: yo soy el que soy, te envió. Eso no es una respuesta a la gente. Si yo no tengo que decirle a usted cómo Dios se reveló en mi vida, yo pudiese decirle que con un pedazo de papel. Y aquí estoy. Ahora, yo no sabía que había gente bonita en Guatire. Y casi todos eran negritos. Sí, porque cónchale, no tengo nada, pues mi mamá es también negra. Mi hermano es negro, mi hermano mayor. Nosotros salimos así, como decíamos ayer, tez clara. Yo soy de tez clara. No soy blanco, soy tez clara. Ahora, Dios me dio un mensaje para su pueblo. Y sabe que me dijo el Señor: bueno, ahora vas a dejar de hacer lo que estás haciendo y ahora me vas a edificar una iglesia. Pero como no existe, tú me la vas a fundar. Y me dio un cheque por $1,000,000. No me lo dio. Porque cada vez que Dios llama a alguien, no le da un cheque por $1,000,000. ¿Sabe qué le dice? Una palabra: vaya. Y no te dice vaya y vea. Cuando tú llevas en tu talega el propósito, es el que te abre las puertas, el propósito. Y el problema es que cuando yo no leo la Biblia, no entiendo mi propósito. La palabra tiene poder y autoridad. Es fiel en esencia y propósito, la cual ha sido revelada reflejando la naturaleza inalterable de su autor. Y Dios mismo dijo: porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Salmo 33:9. Cuando Él te dice a ti: quiero que me fundes una iglesia, o le dijo a Josué: mi siervo Moisés ya está en mi presencia, pero ¿sabe qué? El pueblo todavía está en mitad de camino, y mi propósito no está en Moisés, sino en el pueblo. Eso es lo que la gente no entiende. El propósito de Dios no estaba en Moisés, estaba en el pueblo. No estaba en Josué, estaba en el pueblo. Porque a quien Dios le prometió fue el pueblo, no a Moisés y no a Josué. Así lo entendieron. La palabra es viva y poderosa. Entonces, cuando oramos por los milagros, ¿qué pasa? O cuando Dios te habla en voz audible. ¿Quién me habló?
¿Quién está aquí? No, Samuel estaba durmiendo y escuchó: Samuel, Samuel, Samuel. Y fue para donde quien no lo estaba llamando. Y él tampoco entendía el negocio. Señores, mientras nosotros no entendamos la sobrenaturalidad de la palabra, de lo que nosotros somos, o sea, se lo voy a poner así: la Biblia dice que somos una nueva criatura en Cristo, y es por el lavamiento de la palabra. Si esto no tiene poder, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo y nos vamos para la eternidad sin Cristo, y no va a haber ni siquiera cielo. Porque lo que sustenta es que estemos aquí, y lo que sustenta una iglesia es creer que después de la vida viene la resurrección de los muertos y vamos a vivir eternamente y para siempre. Amén. Es como le dijeron, fueron a evangelizar allá, y uno de los que fueron a evangelizar, el Señor le dijo: no hay nada de lo que yo he experimentado en la vida que me permita pensar que hay algo más después de la muerte. Entonces, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es útil para enseñar, para redarguir, fíjese que aquí está la palabra para. Propósito. Siempre vamos a conseguir aquí para redarguir, propósito, para corregir, para instruir, para justicia. Porque el diseño que Dios tiene a través de la palabra es que el hombre de Dios, el convertido, la nueva criatura, llegue a ser un hombre perfecto. Algo bueno que hace el Señor allá arriba en el cielo: no, ni se casan, y no existe nada de eso. ¿Sabe por qué? No hay 15 y último, no hay chamba. ¿Cómo uno va a mantener una mujer en el cielo? Si las mujeres son tan exigentes. Sí, porque uno pobrecito de nosotros. Lo primero que te dicen: mi casa, ojo, mi juego de cuarto, mi lavadora, mi nevera, mi licuadora, ¿y nosotros qué tenemos? Los hijos. Y entonces le alquilamos a nuestros hijos todo el día mientras salimos a trabajar, para que en la noche nos los entreguen limpiecitos y olorositos. No, y hay madres que le dan duro a los hijos. Cuidado cuando hables cuando llegue tu papá, porque después que tu papá se vaya, tú sabes lo que te espera. La ley. Como la mujer, mire, Dios le dio a la mujer un carácter. Lo dice Proverbios. La mujer es sabia para edificar la casa. ¿Cómo si no va a ser sabia? Imagínense que al muchachito se le ocurrirá decirle algo a papá, y la mamá lo mira, y el muchachito: ¿me vas a decir algo, hijo? No, es que estaba viendo la comiquita hoy. Y la mamá por allá, ante esa persuasión. Entonces, el reino, fíjese, como todo esto está diseñado, es para tener una transformación. Somos por naturaleza mudables. Hoy amanecimos de buena, hay días que amanecemos de mala. Como le dije yo a la pastora hace un día, que me vino y le salí con una mía, y después me redarguyó al Señor. Entonces tuve que llamarla: ven acá. Se puso de rodillas. Yo le dije: sabes, tú no mereces que yo te trate así. ¿Ya te acuerdas? Wow, porque fue duro. O sea, hermano, funciona así. No, que dicen por ahí que el pastor, lo que dice el pastor es ley. El pastor es el que gobierna, el que te dice que no vaya, el que no trabaje. El pastor. Mire, será en otra congregación, porque aquí todo el mundo hace lo que quiere. Yo ni en mi casa mando. Porque allá la señora me dice: ¿qué quieres comer hoy? Bueno, yo quisiera comer pollo frito. Allá hay carota negra. No, por favor. Tú estás descubriendo, tú que recién te casaste. O sea, no, la mujer es una cosa. La mujer es
No es una criatura, es una creación. ¿Y sabe quiénes somos los que hacemos a esas mujeres así? Somos nosotros, somos los culpables. Porque ellas cuando nos están enamorando, uno cree que las está enamorando y no, mi amigo, se va a picar galante y le consiguen a uno la falla y uno por ahí se le van. Eso no te están pidiendo el cielo, las estrellas, hoy no. Hoy te piden casa, carro, iPhone y todas esas cosas, hasta Wi-Fi. El reino trae transformación. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es si no se enseña el reino, no hay transformación. Porque el reino no consiste ni en comida ni en bebida, sino en poder. Ahora, el poder es cuando tú declaras algo y se hace. Cuando tú haces una declaración por medio de la fe sobre algo que tú quieres que Dios haga y lo crees. La Biblia dice que Dios envía su palabra. Cuando tú le anuncias, Él le envía, Él le da una orden y no tornará vacía sin hacer aquello para lo que Él la envió, no tú. Amén. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de la palabra? Un principio sine qua non. Toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjate, no dice fue. Aquí la expresión es un progresivo, un tiempo adverbial progresivo. Cada vez que tú enuncias la palabra, funciona. ¿Por qué? Porque un mismo texto bíblico hoy puede utilizarse para muchas cosas, porque es la palabra de Dios y tiene congruencia porque es un solo libro, es la palabra de Dios. Entonces, un principio sine qua non. Dios es el autor final de las escrituras. Ay, no, que si mire, que si Pedro, que si los apóstoles. No. Mire, cuando usted estudia ciencia bíblica, los textos de Qumran, la Mishnah, la Septuaginta, ese tipo de cosas, usted se consigue que el evangelio que conocemos hoy sufrió un proceso para llegar donde estamos hoy. ¿O usted cree que los que se convirtieron a Cristo los primeros 3,000 más los 120 del aposento alto ya eran cristianos? Ellos volvieron a la ley. Ellos iban al templo de Jerusalén y estaban con los mismos sacrificios de antes, porque era lo que había. Tenían la Mishnah, tenían la Torah, tenían la ley. Por eso te ve a Pedro, a Juan, a toda esta gente. Una cosa era lo que se hablaba en Jerusalén y otra cosa era cuando vamos a Antioquía. Conseguimos ahí los cristianos helenísticos. Vemos entonces los gentiles en Antioquía. Pero como no leemos Biblia, nos perdemos toda esa parte histórica. Ahora, la palabra de Dios es perfectamente segura. Es inmutable en sus principios y valores y no puede cambiar. Pues lo que Dios habla es verdad y no cambia. Pues la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre. Isaías 48. Lo que Dios me ha dicho a mí hace cuántos años, para Él está en un eterno presente. Cuando nosotros entendimos, supimos que estábamos embarazados, después no podíamos tener hijos. Yo como papá solté una palabra sobre el vientre de mi esposa y entendimos que era ya, descubrimos que era una niña que ayer cumplió 29 años. Y yo declaré como papá y nosotros nos pusimos de acuerdo que ella iba a ser doctora. Y nos llevó como 25 años, ¿verdad?
en que ella pudiese graduarse. ¿Ah? Un poquito menos. Pero durante todos estos años la palabra era declarar: tú vas a hacer esto. Si eso pasa con un hombre, ¿qué pasará con Dios, que si ha dicho que tú vas a ser un ministro, vas a ser alguien en su reino? ¿Quién va a cambiar tu destino? Si yo te llamaba a ser pastor, debes ser un buen pastor. En Ezequiel, creo que capítulo 3, creo, si no me equivoco, aparece la figura del alfarero. El barro no le puede decir al alfarero: sabes, mira, no me gusta esa forma. La autoimagen no existe acá. Dios dijo que tú ibas a hacer, y eso no lo cambia nadie. Toda la escritura, toda, cuando usted la abre, cada vez que abre una página está inspirada. Ejemplo, acabo de abrir la Biblia así al azar y dice: así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce. ¡Wow! No tiene nada que ver con esto. Es la palabra de Dios. Porque cuando Dios desplegó los cielos, fue por la palabra. Y ahí estabas tú incluido, que ibas a vivir aquí en esta tierra. Incluido tú, que ibas a hacer algo para Dios. Porque estabas representado en Adán y Eva. Entonces, ahora, la palabra es como un espejo que me permite ver reflejado y ver y conocer el carácter y las perfecciones de Dios en Cristo Jesús. Mi falta de comprensión viene cuando yo no leo la escritura. Hoy dicen que el Antiguo Testamento es obsoleto porque se manejaba por la ley. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué hacemos nosotros los predicadores hablando del Antiguo Testamento si no tiene valor para nosotros en el Nuevo Pacto? ¿Por qué entonces? No, es que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. Voy a tocar la llaga, no, para que sepan. No, es que en el Nuevo Testamento el diezmo no existe. Ah, pero las maldiciones del Antiguo Testamento se aplican. Ah, entonces porque yo no te sirvo al Señor en el Nuevo Testamento, entonces no aplica Deuteronomio 28, 42 y adelante. Por cuanto no me has servido con alegría, estas maldiciones te alcanzarán. Entonces no puede aplicar. ¿Y cómo aplica? ¿Cómo aplica a la gente que no quiere servirle al Señor? Y se mueren jóvenes muchas veces, o están enfermos. Ah, lo único que no aplica es el diezmo. Es lo único que no aplica en el Antiguo Testamento. Pero las promesas de Abraham siguen vigentes en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es eso entonces? ¿Y por qué todos los predicadores predican en el Antiguo Testamento y hablan de Elías, y hablan de Eliseo, hablan de Samuel, hablan de Nehemías y de Esdras? Si ya eso no tiene sentido, no tiene vigencia. ¿O no? Ah, no, pero es el diezmo nada más. Ay, no tengo problema con eso, ojo. Yo vivo feliz. Porque yo aprendí que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces todos los finales de mes hay que clamar al Señor. Y como ya yo me acostumbré ya para arriba, Señor, tú sabes que ya, mira, tú sabes cómo es, ¿no? Tú te cargas de lo tuyo, yo me cargo de lo mío. Lo imposible para ti y lo fácil para mí. Dame la predica el domingo. Entonces Juan, la palabra me permite ver como un espejo a Dios. Y dice Juan 14:9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La palabra revela toda la naturaleza del Padre. Entonces, la oración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es lo mismo. Las bendiciones del Antiguo Testamento no fueron abolidas. Entonces le ponemos a la palabra lo que nos gusta, y lo que no nos gusta no se lo ponemos.
Dios es el autor último de las Escrituras, inspirando a hombres comunes a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo saber si la Escritura es inspirada por Dios o no? Pero habría que ir a TikTok. Sí, porque ahí están los grandes youtubers o los grandes tiktokeros que nunca han leído una Biblia, nunca han ido a una iglesia. Los tiktokeros de TikTok dicen que no es necesario congregarse, porque como yo amo a Dios y los pastores pues lo que quieren es mi dinero, yo me congrego por internet. Pregunto, ¿usted se ha congregado por internet? ¿Tiene algún pastor en internet? ¿Usted le diezma, le ofrenda? Él lo escucha en la oficina como hace la profeta escuchando los problemas de la gente. No. O sea, que hay gente viva. La profeta no cobra. Entonces me puede atender mis problemas gratuitos. La profeta mandó a unos cuantos a los psicólogos. ¿Sabe qué pasó con los psicólogos? Como cobran, fueron a la primera cita, a la segunda no. Profeta, mira, aquí le traje una harina pan. Y después se quedan pegados y 3 horas. Y la profeta con concha de más, iba con tremendo problema. Necesitamos orar. Wow, tremendo. Casi que nosotros terminamos, ella termina prestándole los $50. ¿No me falta? Porque la gente quiere que nosotros le resolvamos el problema suyo. Aquí dice que el doctor de todo es el Señor. Y el récipe, aquí está, en este récipe está todo. Todo. Fíjese, vuelvo a abrir la Biblia hacia al azar. Libro de Sofonía. Yo nunca he predicado sobre Sofonía, jamás. Oye, nunca, ¿verdad que no? Ni Abdías tampoco he predicado. Pero dice Sofonía 3, verso 5. Cada mañana imparte su justicia. ¿Quién? Papá, Dios. Y no deje de hacerlo cada nuevo día. Ay, que Dios tan malo, ¿verdad? Pero no merece que nosotros le demos nada. No, porque Él es el dueño del oro y la plata. Pero el inicuo no conoce la vergüenza. La palabra de Dios nos redarguye y nos enseña. Entonces, ahora, ¿cómo yo, un youtuber tiktokero de TikTok, puede interpretar la Biblia si no conoce al autor? ¿Aló? ¿Cómo usted puede llamar Señor a Jesús si usted no lo conoce? ¿Cómo tú puedes criticar a Dios como hacen los tiktokeros? Que Dios es un genocida, que Dios no sé qué, que mira que tú no miras lo que está pasando por allá lejos, que están tirando no sé qué bombas y están pasando cosas terribles. Y sabe que cuando hay un terremoto, una desgracia de esta, no le echan la culpa a Dios, sino a la naturaleza. Oye, ¿y es cierto? Porque Dios le dejó a la naturaleza ese tipo de gobierno. La naturaleza es la que hace todo el trabajo. Dios no tiene nada que ver con eso. Él estableció sus principios. Él le dijo al agua, al mar, hasta aquí llegas, no puedes pasar. Bueno, en mi Biblia lo dice. En la Biblia usted lo ha leído. ¿Dónde queda eso? A ver, ¿a dónde? ¿Será en Apocalipsis o dónde? Muchas veces nos manipulan porque no conocemos las Escrituras. Ahora, este libro tiene algo que no tiene ningún libro. Miren, ni los más grandes autores, ni Sancho Panza, ni ni Sheldon, ninguno de ellos que hace libros. Segunda de Pedro 1:21 me dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía, nunca una palabra profética que pueda haber venido a tu vida viene porque alguien te la quiera dar. ¿Sabes qué? Muchas veces la gente celebra las palabras de profecía buenas que hablan de dinero, de prosperidad y de empresas.
Pero cuando la palabra profética te sacude tu hogar, tu familia, tu vida privada, entonces no hay amén. Reprendemos al diablo y hablamos en lengua. ¿Usted quiere escuchar a un cristiano hablar en lengua? Pregúnteme cómo se hace. Háblele de diezmo. Ahí mismo se vuelven espiritual chándara. No, Señor, reprenda al diablo. Eso es mire, eso no es solamente aquí, en todas partes del mundo. En esto ya le preguntaron a un pastor en TikTok. Pastor, están en un podcast y le preguntan al pastor: oye, pastor fulano, ¿de qué viven los pastores? No lo ha visto en TikTok de eso. Entonces no lo ve. ¿Para qué? Eso es la conciencia de alguien. Y le preguntan y el tipo dice: oye, buena pregunta. Porque tengo un trabajo, pero si no sabría qué hacer, decía el pastor. Había otro pastor que entrevistaron en lo mismo. Él decía: wow, los pastores sufrimos. Otro que estaba en Estados Unidos le preguntaron y él decía: bueno, aquí una junta en la iglesia me pone un sueldo. Ya va, pero ¿quién fundó la iglesia? Cuando fundó un pastor sin dinero en una iglesia, ¿estaba en la junta directiva? ¿Qué autoridad tiene la junta directiva de ponerte a ti, que fundaste y que trabajaste para que la iglesia funcione y compraste todo con tu sacrificio, te vengan a poner un sueldo o decirte: ya tú no eres el pastor, tienes que bajarte? Eso no pasa en una iglesia apostólica. Porque cuando a mí Dios me llamó, ni siquiera estaba la profeta. Ella no existía. Estaba nuevecito y Dios me habló. Él no me dijo: oye, Francisco, aquí te mando un cheque de Estados Unidos, mira, tienes todos los gastos pagos, ay, tienes un tremendo sueldo, te voy a poner un carro y todo. Cada cosa que usted ve aquí ha sido comprada, mire, con sacrificio. Y la gran mayoría de ustedes no estaban aquí. Todo pasa porque uno le cree al Dios que te habló, porque era una palabra inspirada para ti. Wow. Cuando Dios te habla a ti algo, es porque Él la inspiró y tú la entendiste. Solamente tiene sentido para ti. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Claramente solo Dios y el Espíritu Santo son responsables de la inspiración y redacción de las Escrituras. Cada vez que tú recuerdas lo que Dios te ha hablado, escúcheme bien, cada vez que tú hablas de lo que Dios te mandó a hacer, estás diciendo: esto es lo que se me reveló a mí de las Escrituras. Esto forma parte de la revelación. De lo que estaba aquí escondido me fue revelado. Se llama propósito. Se llama propósito. Entonces, toda la Escritura, todo lo que yo pueda conocer, profecía, lo que sea, ha sido inspirado. Cuando Dios te da una palabra profética para un llamado, lo que sea, si tú la aceptas, porque como fue inspirada tu espíritu, tú la aceptas porque entiendes que esto es real. Porque el que te habló es invisible, que la voz que te habló es real, y que no te habló una sola vez, te ha hablado varias veces para recordarte lo mismo. Dios no te da una palabra a ti para que tú la guardes o la menosprecies. Entonces, ¿cómo yo revalido lo que Dios me habló con voz audible? Acá, aquí. Si no está respaldado por aquí, entonces me hablaría alguien, pero no era Dios. Y después de 42 años, yo puedo decir que el que me habló a mí se llama Dios. Y nunca me da un cheque para yo pagar nada. Porque un día decidimos, mi esposa y yo, vivir por fe.
a tomar un nivel de desafío que poca gente está dispuesta a hacer. ¿Usted lo haría? ¿Vivir por fe? Nosotros tomamos un desafío. Si queremos caminar en lo apostólico, hay que salir de la silla y mirar, porque dice el libro de los Hebreos, o dice la escritura, porque no me acuerdo el texto ahorita, que Abraham caminó, o Moisés caminó creyéndole al invisible. Entonces, en la escritura se revelan hechos trascendentes. Fíjese algo, si esto no fuese real, Génesis 3:1 dice que en el huerto del Edén habían dos personas que representaban al ser humano. Y ahí había una vecina llamada la serpiente. No la culebra, la serpiente. Quien buscó cuestionar la autoridad de la palabra de Dios que se le dio al hombre. ¿A quién le dio Dios la palabra? A Adán y Eva. Tenía sentido para ellos nada más. Diciendo, con que Dios os ha dicho. O sea, y a mí no me dijeron nada. De hecho, mire todo lo que pasó. Pero siglos después, en lo alto del pináculo del templo, Satanás, no la serpiente, buscó manipular el término escrito está. Dios, mire, Satanás es un teólogo. Pueden decir que el diablo es diablo, pero no es sonso, ni es, no es educado y no tiene conocimiento. Él dijo Jesús, él no cuestionó la palabra. Él dijo, oye, escrito está. Jesús no, ni se mutó. Jesús no anuló esa falsa concepción de lo que estaba diciendo Satanás. No. Él solamente le dijo ya en Mateo 4:4, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, o sea, sino de toda la palabra de Dios. Comparó la comida, el pan, con el nutrimento de la palabra. Que así como el pan da vida, la palabra también. Un alimenta el cuerpo humano y el otro lo espiritual. Aunque Satanás expuso un argumento espurio, reconoció la validez de la palabra de Dios al decir, escrito está. Dando testimonio que él sabe que sabe quién que está escrita y quién la escribió. Y sabe que lo que está escrito tiene cumplimiento, porque él conoce al autor. Pues fue Dios mismo quien la inspiró y fue escrita. Número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Aquí dice que yo me voy a morir un día. Lo dice aquí y lo dice en la vida diaria. Pero aquí me dice lo que no me dice la vida diaria. Aquí me dice que tengo dos caminos y una sola oportunidad. Y que yo escojo dónde pasar la eternidad. Alguien en TikTok ha dicho, oye, pero ¿qué pasa? Sí, pues todo el mundo cuestiona la fe y hacen podcast y ponen live montones. Y le dicen a un hombre, ¿qué pasa si Jesucristo es una mentira? Es un programa, un tiktokero. Y él dice, el tipo, oye, muy bien, voy a aceptar que yo pudiese aceptar que Cristo es una mentira, como tú dices. Pero si fuese como tú dices, y yo cuando me muera veo que es una mentira, me permitió vivir una vida consona y la pude disfrutar con mi familia.
Sencillo. Entonces, cada palabra fue inspirada. Cada cosa que usted consigue fue inspirado. Cada vez que tú puedes leer las mismas palabras todos los días y todos los días tiene un significado diferente. Cada mañana, cuando tú te levantas, mira el amanecer y verás Salmo 19. Los cielos y la tierra cantan de tu gloria y el firmamento afirma la obra de tus manos. Y un día trae a otro día un nuevo lenguaje y un abismo a otro abismo. O sea, hoy se está desarrollando algo que Dios planificó en el día de ayer para que ocurra hoy. Y mientras está ocurriendo el de hoy, está planificando lo que va a ocurrir el día de mañana, en las vidas y en el planeta Tierra y en cada nación. La palabra es inspirada, por lo cual la hace inerrante por naturaleza, pues es fiel, es viva y poderosa, y además tiene poder y autoridad. Y si bien está escrita por hombres, no solo es infalible, sino intrínsecamente perfecta, fiel, recta y pura. Y el autor del libro de los Hebreos revela su autoridad y poder cuando dice que es inspirada. La Biblia toda es inspirada. Contiene profundos secretos, óigame, como la redención del ser humano, la segunda venida de Cristo, toda la revelación de Apocalipsis, lo que le va a pasar al hombre cuando muera sin Cristo en la condenación eterna, todo el movimiento angelical que escapa a nuestra vista. Todo lo que ocurre bajo este sol está planificado, nada escapa. De hecho, una de las dos cosas poderosas de la Escritura: número uno, que todas tus lágrimas están en el cuenco de la mano de Dios, y que cada pelo de tu cabeza está contado, y no se cae uno sin que Él lo sepa. Y por ahí nos vamos. El hombre es un ser trino, cuerpo, alma y espíritu. Y la palabra de Dios es viva, poderosa y transformadora. Por eso que estamos aquí. Aquí no decimos grosería, ¿o no? Allá afuera no deberíamos. Leonardo Fabio, un argentino, cantaba una canción que decía: hoy corté una flor. Y llovía, porque llovía cuando cortaba la flor. A veces cortamos una flor y nos acordamos la progenitora de alguien. O cuando nos machucamos la mano: ¡ay, mi madre! ¿O no? ¿Ah? Digo yo. La Biblia dice que si decimos que no cometimos pecado, hacemos a Dios mentiroso. O sea, Señor, todavía tenemos un arsenal del viejo hombre todavía. Inspirada, escrita, detallada de su propósito y consejo. Y de esta misma palabra inspirada enseña la realidad de su naturaleza eterna. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Sabe? Dios ha hecho un descubrimiento pleno de sí mismo acá, revelando todo de sí mismo a través de la Escritura. Una revelación completa de su voluntad en su dimensión eterna como el ser supremo y eterno que existe desde siempre. Su palabra es eterna y soberana. Fue lo primero que se escuchó en el principio, diciendo, fíjense, en el principio sea la luz, fue la luz.
La palabra salió de su boca. Él la inspiró. Y por tanto no puede ser cambiada, pues Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Para siempre permanece su palabra. Yo quiero que usted incline un momento su corazón, su cabeza. Entendamos algo. Todo creyente debe leer la Escritura. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, ciertamente ya dan testimonio a mí. Todas, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Que para los efectos del nuevo pacto, el apóstol Pablo, por revelación, describe todos los elementos necesarios para nuestra comprensión. La palabra es una sola. Por eso que la Torá o la ley eran 630 artículos consecutivos. No había espacio de comas, no había versículos, no existía nada de eso. Es tiempo que aprendamos que la Biblia es inmutable en su creación. Es inmutable en su redacción. Porque Dios escogió hombres comunes, sensibles a la voz de su Espíritu, para cumplir un propósito, y era escribir, redactar, dejar sentado por escrito lo que ya estaba escrito en la eternidad, para que la pudiésemos leer, la pudiésemos aprender, que esté disponible 24 horas al día, y cada vez que la leamos se nos revela con cosas diferentes. Uno de los grandes problemas que tenemos es que cambiamos el teléfono por la Biblia, y no tenemos una Biblia sino un teléfono. Y nunca va a haber una relación entre la palabra escrita y un teléfono. Un teléfono es para llamar y para ver redes sociales, pero usted no le puede marcar un versículo bíblico. Usted no puede permitirse en un teléfono lo que solamente en la Biblia puede hacer, que usted abre la palabra de Dios, inmediatamente aparece una palabra poderosa. Hechos capítulo 9, verso 13 dice el Señor, en verso 11 dice el Señor a Ananías: anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y preguntan por un tal Saulo de Tarso, está orando. Y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. La Biblia es una sola en su contexto. No importa donde tú la abras, siempre va a tener un contexto. Todo va a tener un contexto. Así que, mis queridos hermanos, vamos a dejar el teléfono y vamos a tener una Biblia, tener una relación con mi Biblia. Conocer la Biblia que tengo. Que esto se ensucie, que esté sucia las hojas, que estén rotas muchas veces, que esté sudada de nuestras manos, que huela a lectura. El problema es que tenemos un teléfono y decimos que tenemos Biblia, pero eso no tiene vida. Lo que da vida con eso es el sudor de mis manos. Atesorar la palabra de Dios cuando tú la lees. ¿Y sabes qué bonito? Cuando tú tienes varias Biblias viejas, ya ves una Biblia vieja, y entonces es así, consigues algo que Dios te habló hace 20 años. Y tú dices, wow, cuando yo comenzaba. Isaías 26:8 dice, 7, la senda del justo es llana, tú que eres recto allanas tu camino. Sí, en ti esperamos, Señor, y en las sendas de tus juicios tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Cuando tú abres la Escritura, te consigues entonces que Dios habla de cosas futuras. Y estos fueron los descendientes de Leví por sus familias patriarcas, y el censo registró por nombre como jefe de sus familias patriarcales cómo prestaban servicio en el templo, y eran mayores de 20 años. Wow.
Cuando yo dejo que la palabra me enseñe y me guíe. Toda la escritura es inmutable como su autor. Porque entonces no puede ser Dios eterno e inmutable y su palabra que pueda ser mudada a conveniencia. Si no, el sol no saldría todos los días. Si no, la Biblia no dijera que Dios hace llover sobre justos todos los días, sobre justos y sobre injustos. Por eso termino queriendo Dios hacer algo mucho más poderoso. Hizo que la palabra se convirtiera en verbo. Que la palabra se convirtiera en verbo. Y en el principio estuvo el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y vimos la gloria de ese verbo hecha hombre. O sea, ya no es solamente escrita, sino el que le daba vida a la palabra vino al mundo como un ser humano. Se llama el verbo. Y ese verbo hizo realidad lo que estaba escrito. Padre, gracias por la palabra. Qué bonito cuando tenemos Biblias viejas, no importa que estén rotas, porque ese nos muestra el progreso que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Que una cosa fue cuando comencé, Dios me hablaba como un bebé, me hablaba de su amor y que lucharía contra tus enemigos. 20 años después dice, párate contra tus enemigos y destrúyalos. ¿Será que sí? Antes hablábamos como niños, ya no somos niños. Él nos mandó a que corriéramos detrás de nuestros enemigos, no delante de nuestros enemigos. Entonces damos gracias al Señor por la oportunidad que me permite a mí de enseñar esto. Porque sabe, para mí esto ha sido, David decía, y todos los autores ponían la palabra de Dios como la vida. Aquí están los secretos más grandes que no pueden ser revelados sino por Dios. Y uno se maravilla. Padre, gracias por tu bendita palabra. Es el fundamento de la vida cristiana. Aquí está el cimiento que habla de Cristo, la palabra. Sigue inspirando la palabra en tus hijos. Danos entendimiento de la palabra. Que podamos entender la profundidad. Que uno de los poderosos secretos de la Escritura está en el libro de los Efesios, capítulo 3, verso 18. Estamos capacitados. Dios nos va a llevar a entender lo alto, lo bajo, lo ancho y lo largo y lo profundo. 4 dimensiones de el amor de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Recibe la honra, la gloria en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén, amén.